Aquí comienza También Lolita. Un espacio para mujeres de 40 años y más que quieren construir la mejor versión de sí mismas. Bienvenidas a También Lolita, la comunidad de mujeres de 40 y más. Soy Lola Alviar, acompáñenme porque juntas hacemos comunidad. Con el paso de los años, los párpados superiores empiezan a caer un poquito, las bolsitas debajo de los ojos asoman más, aparece o se profundiza una arruguita por aquí y por allá, y todo esto es parte del proceso natural de envejecimiento. La piel cambia, el volumen de nuestras facciones también ya no son las mismas, y es un proceso que hay que aceptar y normalizar, pero sin renunciar a realzar esa versión, la mejor versión de nosotras mismas. En ese sentido, el maquillaje puede ser una herramienta poderosa para iluminar, suavizar y resaltar, como había dicho. Y en este episodio nos acompaña Andrea Wagner, maquilladora. Estábamos en una discusión si era Wagner o Wagner, que nos va a compartir los trucos y tips de maquillajes para la mediana edad, cómo adaptarlo a estos cambios del rostro, ¿no? Precisamente porque entramos ya en una etapa en que empezamos a perder colágeno, elastina, volumen, esa grasita que nos da un relleno tan especial en nuestros cachetes, en nuestros pómulos, y tú nos vas a decir cuáles son los sí y los no a la hora de maquillarnos para vernos mejor en esta etapa que es la mediana edad. Bienvenida, Andrea. Hola, ¿cómo están? A ver, para empezar, siempre yo voy a recomendar que todo lo que pongamos, siempre tener una hidratación es lo mejor para preparar la piel para el maquillaje. Eh, hay muchos productos, desde la crema hidratante, humectante, como primers y todos los productos que hay para la piel, siempre van a depender de tu tipo de piel. Entonces, si tenemos una piel, puede ser más madura, pero puede ser una piel más grasa. Entonces, vas a necesitar un primer o una crema humectante. O puedes tener una piel madura, pero más seca, y vas a necesitar bastante hidratación. O sea, preparar la piel para el maquillaje creo que es el mejor de los maquillajes. Ya. ¿Ya? Porque te puedes poner la base hidratante increíble. ¿Puedo decir marcas? No. Bueno, la, cre- la, la base increíble, De una buena marca. Ajá, de una buena marca, pero si no preparas la piel, Ya. igual no va a quedar bien. Entonces, la primera parte siempre para un maquillaje para pieles maduras o semimaduras, siempre es la hidratación, al igual del rostro como de la ojera. Ya. Y por ejemplo, hay estas ampollas que tienen este Las efecto lifting express. Eso es un mito. ¿Sirve, no sirve? Tú que trabajas con los Sirven, antes del maquillaje. sí sirven bastante. No es que tampoco te van a dejar tensadísima, pero sí rellenan un poquito las arruguitas. También hay, por ejemplo, los que son rellenadores de poros. Ajá. También ayudan a que la piel se vea como más lisita. eh, pero, o sea, como que igual todos siguen siendo primers. O sea, todos para poder preparar tu piel y poderte poner una base. Y en caso de pieles maduras, siempre lo más indicado va a ser bases súper ligeras, hidratantes y luminosas para que la cara se vea como glowy y no se te vea opaca, mate, como toda arrugada, acartonada. ¿Cómo sé yo si la base que estoy comprando es una base ligera? ¿Cómo Eh, lo compruebo? Están divididas siempre, o sea, Ya. hay la hidratante y la mate, por ejemplo. Ok. Nunca comprar una mate. ¿Por qué no la mate? ¿Qué efecto te da la mate que no te conviene a esta edad? Por lo general, en pieles maduras siempre tenemos más arruguitas y la mate va a hacer que estas arruguitas se marquen mucho más. Ya. En cambio, el hidratante, igual como va a hidratar, va a ayudar a que la arruga no esté tan marcada. Entonces la cara no se te va a ver acartonada o empastada, como decían las mamás de Ya. antes. Y siempre, obviamente, o sea, lo lindo de la base es que sea ligerita, que sí sea cubritiva, pero ligerita,
para que no se te vea efectivamente como empastada, casi que están todos como así, porque entonces no pueden moverse por el empaste en la cara. Entonces siempre es como algo bien ligerito, que sí va a tapar algunas manchitas o algo, pero eso es como una parte importante cuando te maquillas. Hay personas que quieren taparse la mancha y hay personas que quieren que no se les vea arrugadas. Entonces, o tienes lo uno o tienes lo otro. Ya. O sea, sí puedes tapar la mancha en un 70%, pero así querer tapar completamente toda la mancha y no verte arrugada es casi imposible. Claro, ahí Entonces, tienes que elegir. elegir. Yo Por prefiero no verme arrugada. Exacto. Por lo general todo el mundo prefiere no verse arrugada y tapar un poco la mancha, que igual si la tapas bastante. ¿Qué hacemos con las ojeras? Aquí hay dos problemas, las ojeras y las bolsitas o el párpado inferior que se empieza a caer y que da ese look de bolsita caída. ¿Qué hacemos con eso con el maquillaje? ¿Cómo puede ayudarnos a disimularlo? Al igual que la cara, también existen primers para las ojeras. Entonces, primero vamos a hidratar la ojera para que cuando pongamos los contornos y los polvos encima, esto no se craquele tanto, o sea, no se vea como tan cuarteado. Eso es por un lado, cuando solo tenemos arruguitas. Cuando tenemos arruguitas más la ojera, o sea, más la parte moradita o grisecita, hay que poner iluminadores. Ya. Entonces siempre se tiene que matizar la ojera. Entonces pones como nosotras somos latinas y más o menos nuestro matiz es como anaranjado. Entonces, por ejemplo, me pasó alguna vez que fui a Sephora y entonces te quieren vender como estos correctores más como rosadones. Y no es nuestro pigmento de piel. Nosotras somos más como anaranjaditas, como amarillitas, porque somos latinas. Entonces, siempre vas a poner una primera capa de un contorno un poco más oscuro, como más anaranjadito, como un beige más oscurito, para poder matizar la ojera. Y luego esto tienes que poner una segunda capa de un contorno más claro para poder iluminar. Ya. Porque todo lo que ilumina se va para afuera y todo lo que es más oscuro se mete. Entonces, si tenemos bolsitas, vamos a tener que iluminar en la parte de abajo de las bolsitas para que eso se vea como más rellenito. Pero suena como demasiado profesional lo que estás explicando. O sea, ¿cómo yo podría hacerlo? Por ejemplo, en mi caso creo que tengo más problema de bolsitas caídas que de ojeras, que me ves con los lentes. No, Ya. Y es la maravilla de la iluminación aquí en la cabina. Pero, ¿cómo podría ser si yo tuviera estos dos problemas? Tengo las ojeras y tengo las bolsitas. En mi casa, sin mucho conocimiento profesional de maquillaje. dos contornos, Ya. uno oscuro y uno claro. Uno claro que sea 1 o 2 tonos más clarito. No, tampoco tiene que ser blanco lo que uno se pone. Ok. Solamente unos 2 tonos más claritos. Si tenemos solamente la bolsa y no hay color, pudiéramos quedarnos con un solo pigmento, o sea, un solo corrector. Ya. Hidratar súper bien y siempre como que concentrarse en los surcos. Por ejemplo, si tenemos este surco súper marcado aquí, Ajá. más oscurito. Está Andrea señalando la parte debajo del el párpado, ¿verdad? Ajá. Del párpado inferior. Si tenemos este contorno mucho más marcado, iluminar solo en esa zona, Ya. no subirnos a la parte de acá, porque lo que queremos es que esa zona se vea más clarita. Ya. Dile a las escuchantes que no están viendo el episodio por YouTube, cuando tú dices esta área acá y no subir no están acá, descríbeles a qué parte debajo del ojo te refieres. Al surco que baja por el lagrimal Ya. y digamos que ya subiendo al ojo. Ya. a- A la a la punta exterior del ojo. Como la parte superior como Ajá. el pómulo. Claro, Pero la punta exterior. entera. Ya. Ok. Entonces, una vez que ya hemos solucionado este problema de ojeras o bolsitas, viene, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Es la base? ¿Los polvos o es maquillarse los ojos? Yo, Andrea Wagner, siempre empiezo a maquillar por el ojo. Me gusta, como que siento que el trabajo se ve mucho más limpio. Ya. ¿Por qué? Porque las sombras a veces son como muy polvosas. Y entonces si ya te pusiste el corrector, la base, los primers, Sí. bla, bla, bla,
y te empiezas a maquillar el ojo, hay veces que las sombras caen y entonces empieza a ser como raccoon eyes, como Como ojos, mapaches. ajá, Entonces se empieza a hacer como una sombrita más oscura abajo. Y entonces, si se hizo, digamos, se marcó mucho, que casi nunca pasa ya, pero si se marcara mucho, te toca limpiar y volver a aplicar todo el producto. Entonces, yo como empiezo a maquillar, siempre empiezo hidratando ojos, limpiando ojos, hidratando ojos y empiezo a maquillar con sombras. ya. Después de maquillar, delinear, poner pestañas, ahí limpio la cara otra vez, hidrato, pongo primers, professionals, todos los primers que hay. Y de ahí va base, correctores. Ya, ok. Después de los correctores pudiéramos aplicar, si somos pieles maduras, pudiéramos aplicar blush en cremas para que se vea como más glowy la piel, no se vea todo tan acartonado. Y a mí lo que sí me gusta hacer es sellar con polvo, pero en pieles maduras no me gusta utilizar nunca ni la mota ni la esponja. O Ya. sea, si pongo la base, nunca la pongo con la esponja. Por mucho que la mojes, igual como que te va hidratando un poquito la piel. Pero siento que la brocha estilo kabuki hace como que la base fluya mucho más y no ¿Qué es se ve. estilo kabuki? Es una brocha en específico. Ya, ok. Por eso digo estilo kabuki. Pero si yo tengo una brocha ancha en mi casa, me puede servir. Sí, puede servir. Creería que cualquier brocha te pudiera servir. Preferible la brocha a usar la esponjita, que por ejemplo es lo que yo uso. Preferible es la brocha. Ya, Aparte de eso, bueno, esas brochas tienen como una doble fibra. Tienen como unas fibritas más largas, que son blanquitas por lo general, y unas fibras más cortitas, que son negritas. Esta doble fibra hace que como que se meta en la arruga el producto y siempre se ve como menos cargada la piel. ya. A diferencia de la esponja, que por mucho que la mojes y todo, sí, o sea, te va a ir hidratando y todo, pero se ve como más empastado. Entonces, a mí me gusta utilizar mucho más la brocha para difuminar la base y los contornos. Entonces, brocha kabuki. Apunten porque parece que vale la pena conseguirla para podernos aplicar la base y que quede el mejor efecto posible y que no se nos marquen las arrugas. Vamos a los ojos. Por ejemplo, un problema muy frecuente que empieza a verse a esta edad es el tema de los párpados que les dicen encapotados porque se empiezan a caer, ¿ok? ¿Cómo podemos maquillarnos para que no se marque tanto? El encapotamiento. Sí, Yo lo que siempre recomiendo cuando me pasa esto cuando doy cursos de maquillaje es siempre maquíllate viendo al frente al espejo, con el ojo abierto. Porque muchas veces hacen así. O sea, ya, hacen la cabeza para atrás, se empiezan a maquillar y cuando vuelven a ver el frente, se tapó todo el ya. maquillaje. Entonces, es súper importante, igual, así no tengas la cabeza recta hacia el frente y todo, tú sepas dónde están tus huesos del ojo. O sea, aquí está la cuenca, perfecto, hay que maquillar arriba de la cuenca. Arriba de la cuenca. Arriba de la Ok, entonces, palparse, sentir el huesito y maquillarse sobre eso. que sería el párpado fijo. ¿Qué tipo de sombra? Mate, nacarada. Obviamente tienen que ser colores claros. Colores claros, sí. Pudiéramos utilizar sombras nacaradas, siempre va a depender digamos, de qué tan arrugadito tengas el párpado. Hay personas que tienen tendencia a tener más arrugado el párpado y otras no. Y no depende de la edad, es simplemente texturas de la piel. Entonces, si tenemos un párpadito como más arrugadito, lo que pudiéramos poner es no sombras tan satinadas, o sea, no la escarcha. Ya, Pudiéramos poner semisatinada. Y sombras mate siempre de afuera hacia adentro, o sea, las sombras mate siempre van a ir en la parte de la cuenca. Donde yo voy a poner las cosas satinadas va a ser en el párpado móvil. ya. Ok. Y de ahí va a depender si tenemos más arruguitas, menos satinadas, si no tenemos tantas arrugas, échele escarcha nomás. Pero ¿por qué no se recomienda las satinadas en las pieles que empiezan a envejecer? ¿Qué efecto te dan? Como resalta mucho más la arruga. Ok, Ojo, no en todos los ojos. En ciertos ojos resalta mucho más la arruga. Y es lo mismo que pasa con, por ejemplo, el delineador. En pieles maduras me gusta más delinear, digamos, si eres una piel madura,
medianamente madura, puedo delinear con sombra y con delineador en plumón o gel. Y si eres una piel más madura, me gusta solamente delinear con sombra. ¿Por qué? Porque al tener tanta como textura en la piel, es mucho más complicado hacer una línea perfecta. Pero si es un automaquillaje. Entonces, digamos que tienes más margen de error si lo haces con sombras. O sea, Ya. tú mismo, si te voy a Claro, maquillar sí. yo, si voy a aplicarte No, todos pues, los para juguetes. aplicarlo en casa. Para aplicarlo en casa, con sombras. Tienes margen de error, se va a ver difuminadito, el Lo ojo puedes- ahumadito y se va a ver bonito. En cambio, si intentas hacerlo con un plumón o algo, te va a salir la línea culebrera. Y ni hablar de cuando estaban de moda los delineadores líquidos, que si tenías el ojo muy arrugado, se subía por la arruga el delineador. Sí, sí. Entonces terminabas manchada. Yo que no tengo pulso ni siquiera para hacer una línea recta con regla, yo me delineo con brocha. Ajá, Porque sé que ahí cualquier error que cometa lo puedo difuminar fácilmente. exacto. Estamos conversando con Andrea Wagner sobre trucos de maquillaje para los cutis y los rostros después de los 40 años de edad, en mediana edad. Juanjo, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Cuánto nos queda? 15 minutos. Ya, ok. Bien. En cuanto al delineador, yo había visto por ahí en un TikTok que en esta etapa de la vida debes de delinear desde el párpado, desde el centro hacia afuera, porque eso va a hacer que se te levante más la mirada y evitar delineártelo desde el lagrimal. Sí, es una técnica que funciona bastante bien. También, por ejemplo, cuando son pieles maduras, ojos maduros, sobre todo, empieza a verse bastante la línea de agua del párpado de arriba. A mí lo que sí me gusta es marcar a veces más esa línea desde la mitad hacia afuera y delinear solamente como que en el rabito del ojo. Ya. Y si son con sombras, puedo extenderme un poco hasta la mitad para que se vea más ahumadito. Y ya, o sea, en el inicio no intento tocar nada. Aparte que por lo general empiezan a lagrimear más a veces. Y entonces está chorreándose y chorreándose y chorreándose. Y delinear abajo, ¿eso tú lo recomiendas? Sí. Ya. Pero, ¿cómo se delinea abajo? Normalmente la gente se delineaba en la línea de agua, que es donde está Claro, pero eso es en los en 90. los 90. Ahora, ¿qué es lo que Yo bastante fiesta de quinceañera me delineaba adentro, salía llorando, lloraba lágrimas negras de tanto que me metía el el- lápiz hacia el lagrimal. cómo se delinea ahora para que el ojo se vea más ahumadito y se vea como difuminadito bonito? Yo lo que hago es que con una brocha bien chiquitita paso la sombra en la parte de abajo y de ahí puedo poner, o sea, puedo utilizar hasta dos colores, como me voy a inventar, un rosadito o un fucsia y más llegando como al rabito del ojo puedo poner como un cafecito. Y de ahí sí puedo coger un delineador. Y ahí le puedes meter hasta el delineador del color que tú quieras. O sea, si quieres delinearte rosado abajo con sombras y delineador turquesa en el párpado móvil, lo puedes hacer. Ya va a depender de cada persona. Claro, Entonces, de tu estilo y de tu personalidad. exacto. Ok. Y las cejas, ¿cómo puedes maquillarlas para que también te levanten la mirada? Y precisamente ayuden contra esos párpados encapotados. La ceja, importantísimo. Creo que es de las cosas que si no lo haces bien, es lo que más te puede envejecer. Siempre hay tres puntos principales en las cejas. La manzana interna de la nariz, siguiendo en línea recta. Es más, antiguamente se decía que era con la manzana externa de la nariz pasando por el lagrimal. Imagínate, tú y yo perdemos un dedo ceja. Ya. ¿Ya? Entonces es con la manzana interna de la nariz, siguiendo en línea recta. El segundo punto importante, que es la altura de la ceja, es viendo hacia el frente, viendo hacia el frente, donde termina el iris, que es la parte de color del ojo. Sí. Donde termina el iris, en esa zona más o menos va a ser tu punto alto de la ceja. Y el rabito de la ceja, que va a ser pasando por la comisura de los labios, la manzanita externa de la nariz y el rabito del ojo.
así Ok, como un triángulo. un Ese es triángulo, sí. tu punto final. Siguiendo eso ahí, o sea, teniendo esos 3 puntos, tú vas a poder unir y hacerte una ceja para que no queden cejitas como estilo como el payaso. Hay personas que se maquillan la ceja mucho, o sea, mucho más separadas y entonces solamente tienen cejitas aquí y eso te va a envejecer. Entonces, si tenemos unas cejas bien definidas, o sea, no definidas de oscuras, sino definidas de estos son mis puntos de inicio, medio y final, y sobre todo que los inicios siempre estén difuminados. Ok, O sea, una ceja natural, yo soy una ceja natural, pero solo que soy muy peluda. Ya, pero siempre vamos a tener los inicios más como relitos, digamos así, ok. versus el cuerpo de la ceja. Sí, porque te haces el inicio muy marcado, vas a parecer Don No, Cheto. no, y aparte te endurece la mirada. Endurece la mirada, sí, te endurece la Y mirada. eso también, eso no envejece, más que nada te endurece la mirada. Pero al endurecerte la mirada te envejece, sí. Sí, sí, Te hace ver una mirada más aspectuda, claro, claro. ¿ya? Entonces, suave al inicio, difuminado, y poco a poco le voy dando volumen hacia atrás, Exacto. ¿ya? Y dirías tú que en esta punta que está aquí, que está con el iris, ahí es donde tú marcarías un poco más. El punto alto, siempre Ajá, lo el punto marcaría, alto de dependiendo la de qué ceja. tan, cómo sean las cejas, hay cejas de todas las formas, pero sería como el punto que me gustaría siempre que sea un poco más alto. Y el punto del que nadie se puede pasar es el rabito, o sea, el Ok, final de la ceja. ¿Por qué? Porque si haces una ceja muy larga, el ojo se cae. ok. Visualmente se cae. En cambio, si, es más, hay personas que tienen pelitos hasta acá. Si tú eliminas esos pelos, su mirada, le haces un lifting visual y su mirada se abre completamente. Ah, mira tú, eso es un buen dato, porque hay personas que sí, tienen estos pelitos aquí y se estiran la ceja, Claro. el maquillaje, hasta donde tienen el último pelito. Y la verdad es que se nota más lápiz que ceja. Ah, Sí, aparte de que se ve el ojo caído. O sea, sí ya, se ve mucho más caído el ojo. Entonces, si te mantienes en esos 3 puntos importantes, no vas a hacer un mal trabajo. ok. Y los labios, porque los labios también pierden volumen. Yo misma siento que mis labios se han adelgazado, están como carcomidos la línea arriba y la línea abajo. Y también, como envejeces y se empieza a caer los cachetes, por así decirlo, los pómulos, Se tienes quitan las también marionetas. esto, sí, le dicen las marionetas, ¿no? A estas arruguitas que te van haciendo los labios hacia abajo también. ¿Cómo podemos ayudarnos del maquillaje? A ver, cuando vamos perdiendo la densidad en nuestros labios, siempre lo que yo recomiendo es delinear, dependiendo también qué tanto tú te quieras ver con la boca más jugosita o no jugosita. Siempre delinear sobre la línea de los labios o un poquito más arriba de esa línea de los labios, pero sin llegar a las comisuras. ¿Por qué? Porque si no, puedes dar como ese efecto de boca de payaso. Ya. Entonces, lo mismo vas a hacer abajo, vas a delinear más o menos desde, o sea, dejando como un cuarto de labio afuera para abajo y vamos a delinear siguiendo tu línea de labio. Hay personas, me ha pasado, que hay personas mayores que realmente, o sea, no tienen labios y se maquillan casi que 5 milímetros más arriba el delineado. Ya, Se sí, pasan el delineado. correcto. Son personas que ya tienen puesto así su diseño de labios. No todo el mundo tiene que hacer eso. Y no es que no tengo labios, entonces me lo dibujo hasta por acá, porque igual se ve falso. Y cuando ya los rellenas, Pero ahí, es que ahí todo se ve lindo. pero cuando ya, una vez que los has delineado y los rellenas, ese relleno también tiene que dejar fuera la parte exterior del labio. No, el relleno sí puede ser hasta las comisuras. La cosa es que el delineador no llega hasta la comisura de los labios. Porque, ya te digo, se va a ver extraña en la boca. Para levantar los pómulos, ¿cuál es la forma más correcta de colocarnos el blush? Tú decías que optemos mejor por blush en crema. Blush en crema, cualquiera de las dos opciones va a estar bien. El blush en crema, es más, yo a veces aplico blush en crema y en vez de sellar con polvo el blush en crema, lo sello con blush mismo. Ya. Siempre va a ser sobre tu pómulo. Más o menos si vemos al frente, digamos desde la mitad de tu ojo hacia la parte de arriba de la oreja, como para que me entiendan en qué dirección. Sí.
siempre en esto aquí, nunca en las manzanitas, que era lo que se hacía antiguamente, porque esto, Que las abuelitas te Ah. peñiscaban también, como para darte color. claro, porque eso va a hacer también que se vea una cara más gordita. Ajá. Ya, dependiendo, si tenemos una señora que es súper flaquita y no tiene nada de grasita ahí, bueno, pues te puedes dar el lujo de maquillar un poquito más en esa zona. Pero si quieres hacer un lifting y que la cara se vea como más elevada, la zona indicada es esta. Y lo mismo con los contornos, siempre un poquito más abajo el contorno, no pasarse del huesito que tenemos en la cara, Ya. porque si no también puede hacer que se te vea la cara. Cuando tú dices contorno, que te estás refiriendo a lo que habría que colocarse debajo del huesito de la mejilla, específicamente, ¿a qué te refieres? Yo te quiero ser sincera, yo en mi casa tengo una base, un polvo, un delineador, una sombra y un rímel. Ah, bueno, y el blush en crema que me encanta y creo que 2 lápices de labios. Entonces, para mí todo esto iluminador, contornos, es todo un lenguaje profesional del maquillaje. A ver, como contorno pueden usar un bronzer Ya, más como grisáceo, no tan rojizo, y ese puede ser un contorno. Como existen contornos que son bases más oscuras ya. y te toca difuminar y trabajar, si no tienes, digamos, como ese expertise en difuminar y usar todas las brochas, una brocha y un contorno es suficiente. ¿Cuál es el efecto que te va a dar el contorno? Te va a ayudar a ver más fina la cara y como Ok. marcar, por ejemplo, este hueso que cuando ya pones toda la base se hace todo un lienzo en blanco, entonces tienes que empezar a marcar tus profundidades, que es la nariz, el huesito de acá, la mandíbula, la frente, si eres muy frentona, por ejemplo, puedes hasta reducir un poquito la frente con el contorno, sin tener que poner, no sé, mucha base. Ujú. ¿Sabes lo que a mí me pasa bastante? Y creo que le pasa a muchas chicas de mi generación, entre los 40 y 50. Se me marca bastante y ya sé que ahora tengo que ver bien la textura de mi base, las arrugas del entrecejo. Y entonces voy al baño, me paso un tisú, borro las arrugas, pero después de un rato, quizás por lo que la cara suda naturalmente, de nuevo se vuelven a marcar. Quizás estás usando, bueno, pudieras hidratar un poco más esa zona, sobre todo porque es como, digamos, la zona específica tuya. Así como si a mí me molestan las comisuras, las marionetas o las ojeras, voy a hidratar más esa zona. Entonces, pudieras hidratar mucho más ahí y luego poner una base súper ligera, sin cargar mucho en esa zona. Y cuando pases el polvo, cuando selles con polvo, a mí me gusta sellar el polvo con brocha, no con mota. Ok. A menos que sean personas muy jóvenes y no tengan una arruga, sí les lanzo la mota, pero para ¿Y esto ti por qué? Porque la mota te hace colocar porque mucho sella mucho más Ya. y va a marcar, o sea, va a marcar mucho más la ojera o la arruga. En cambio, al sellar con brocha, es como que por ahí pasaron los polvitos y se selló, pero va a quedar glow igual. Andrea tiene 37 años, así que no le puedo hacer la pregunta de qué le diría su yo de 40, pero sí le puedo decir que brevemente nos diga un truco infalible de maquillaje. Truco infalible de maquillaje. Las iluminaciones. Ya. Las iluminaciones y el delineador. Las cejas también. O sea, creo que esas 3 cosas son Pero muy ahí- importantes. Ahí habría que meterse un curso para ponerlo en práctica. Las cejas, Las creo, cejas. las cejas son muy Aprenderse a importantes. maquillar las cejas Sí. para dar ese efecto lifting hacia arriba, como nos habías dicho. Bueno, hay a quienes no les gusta maquillarse, pero hay aquellas que sí. Y aquí Andrea nos ha dado buenos tips para hacerlo bien a esta edad y sacarle el mejor partido a esta herramienta que sirve para darle, después de todo, color y luz al rostro. Gracias, Andrea, por habernos acompañado. Gracias. Bueno, y con ustedes, queridas escuchantes, nos vemos en la próxima. Acompáñenme porque juntas hacemos comunidad. Aquí termina También Lolita. Un espacio para mujeres de 40 años y más que quieren construir la mejor versión de sí mismas.